Yo creo que el amor de Dios es algo que uno puede experimentar de manera diversificada. No es algo solamente eclesiástico. Usted va a tener experiencias con el amor de Dios fuera de la iglesia. Y esa es la garantía de la obra de Jesús dentro de usted. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Juan. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 5. Usted sabe que al apóstol Juan lo catalogaban el apóstol del amor. Todos los Juanes son unos enamorados. Dele con el codo a algún Juan por allí. Pero antes de compartir, antes de leer la escritura, me gustaría comentarles algo, decirles que el estilo de vida del Señor Jesucristo mientras Él estaba en la tierra estuvo muy influido, o mejor dicho, tuvo mucha influencia paternal, mucha influencia de su padre, los cuales lo llevaron a Él a aprender cómo ser un hijo de Dios completo. Y eso es algo que usted y yo debemos realizar en nuestra existencia cristiana. Creo que nosotros deberíamos enfocarnos mucho en conocer a Dios como Padre. ¿Sí? Usted debe saber que tiene un Padre grande en los cielos y necesitamos explorar esa grandeza, conocer lo profundo que es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviésemos más revelación de Dios como Padre, viviríamos mejor como hijos de Dios. ¿Sí? En el texto que vamos a leer hay algunos recursos que me gustaría utilizar para compartirle la enseñanza hoy y aprender que no es solamente un parentesco. No se trata de un parentesco entre Dios y nosotros, sino que es la plenitud, la realización de nuestra existencia en las manos del Señor. En las manos del Señor. Amén. Nosotros debemos aprender a vivir. ¿Sí? Y Él es nuestro mejor guía. ¿Lo tiene conmigo? Capítulo 5, verso 19 al 22 y después el verso 30. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que nosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mira el destino de los hijos, dar vida. Verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora vaya conmigo derechito al 30, el mismo capítulo, dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien. Aunque no es el título de la predicación, me gustaría hacer referencia al subtítulo del pasaje, ¿okay? Que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Diga conmigo, Jesús tiene toda la autoridad. Ahora, la autoridad como hijo, eso es algo que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Esa autoridad se formó en Él por causa del amor y de la obediencia que tuvo hacia su Padre. Pero la recibió de dos maneras, aquí la expresa, con lo que Él veía y con lo que Él oía. Con lo que Él veía y con lo que Él oía de parte o proveniente de Dios, ¿sí? A veces a algunas personas nos cuesta captar la enseñanza
porque estamos deseando que Dios nos hable temas relacionados con nosotros. ¿Cierto o no? ¿Ah? Pero el Señor dijo que nos mandó este mandamiento en Mateo 6:33. ¿Quién se lo sabe? Y el pastor lo dejarán solo, dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y las demás cosas nos serán añadidas. ¿Usted cree que si el Señor a nosotros nos dio ese mandamiento para que busquemos primeramente el reino, Él nos va a hablar a nosotros temas antes que los de Él? No. Él es un Dios que da ejemplo. Él va a hablar de los de Él. Pero las promesas que hay después que Él hace, o que la persona que vive en este orden buscando el reino de Dios, lo siguiente del versículo dice que todas las cosas serán añadidas. Si usted vive en ese orden, usted siempre estará recibiendo cosas del Señor. Y digo cosas, sabiduría, inteligencia, destreza para decidir. ¿Cuántos necesitan tomar decisiones en este mes de 7? Hermanos, ya pasamos la mitad del año y seguimos con vida. Seguimos vivos, ¿sí? Usted tiene que creer que buscar el reino lo sostiene usted. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando yo busco el reino y todo esto? El Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo, habilita mi ser. ¿Habilita qué? Mi ser. ¿Para qué? Para que mis sentidos espirituales de ver y de oír me establezcan como una autoridad aquí en la tierra, una autoridad de hijos de Dios, ¿sí? Usted y yo somos hijos legítimos del Señor. No hay discusión en eso, ¿ok? Pero nuestras acciones a veces no dicen que vivimos como hijos legítimos. Entonces, si usted y yo agarramos esta impartición divina y la empezamos a vivir, usted y yo vamos a tener decisiones contundentes, decisiones precisas. Amén. Entonces, pellizque a su hermano ahí y dígale: evita la ceguera y evita la sordera espiritual. Pero con ánimo, checo. Yo no sé a quiénes de ustedes les pasa esto, pero a mí hay momentos en los días de mi existencia que me canso de mí mismo. Me dejaron otra vez solo, hermano. Esto es un camino de soledad, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo me canso, me siento saturado de seguir viviendo las mismas cosas. ¿Sí o no? Y yo sé que esto podría sonarle familiar a usted. Algún momento usted ha dicho: yo necesito un cambio y necesito un cambio pronto. ¿Sí o no? Y pensamos a veces: sí, quiero un cambio, y los cambios son buenos para algunas personas, porque para otras son un poquito, usted sabe, atemorizantes las opciones de cambio. Pero usted y yo tenemos fe, tenemos mucha fe, y eso es posible que suceda. Amén. ¿Por qué tememos a los cambios? Porque no sabemos. Decimos: ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué es lo que realmente me está esperando del otro lado? Pero Dios a nosotros no nos pide una transformación a ciegas. Dios a nosotros nos dio esta palabra. ¿Sí? Él nos da mucha información de lo que va a hacer en la otra orilla, en el nuevo comienzo. ¿Sí o no? Y yo sé que su más efectivo método es Jesús, su Hijo, nuestro mayor ejemplo. Y cuando usted tiene a alguien a quien ver, entonces usted puede empezar a imitar. Usted puede empezar a imitar. Usted puede empezar a copiar el formato de Jesucristo. ¿Sí? Le recuerdo que todo lo que usted sabe hasta hoy, y yo también, ha sido producto de imitación. Hemos imitado previamente. Lo que ahora sabemos lo imitamos. ¿Sí o no? Mire las modas, mire las familias, mire las tendencias. Todo lo que ocurre siempre ha estado dispuesto a un aprendizaje, vamos a decirlo, ya establecido. ¿Cierto? Pero la Biblia dice, Salomón, ¿se acuerda del rey Salomón? ¿Qué dice el rey Salomón? ¿Qué es lo que fue? Si se lo saben. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
Y dice la Biblia que nada hay nuevo sobre la... Mentira, dice debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Sí? Quizás para nosotros es algo nuevo porque lo ignoramos, lo desconocíamos, pero realmente todo está dicho y está dicho por el Todopoderoso. Y si Dios lo habló, es un hecho en sí mismo. Si Dios habla algo, eso va a ocurrir. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto con todo esto? Que mi cambio ya está dado. Ponga su mano en su corazón y diga, yo sé que estoy en proceso, pero mi cambio ya está dado. Solamente es cuestión de ponerme a imitar a Jesús. Amén. Y cuando digo imitar, no se trata de copiar conductas, porque eso es lo que hace la gente religiosa. Cuando hablo de imitar es reproducir el mismo espíritu de Jesús. ¿Sí? Que cuando tú llegues a tu casa declares paz. No declares, ay mujer, ¿qué hiciste? Que cuando tú llegues a tu casa declares bendición sobre tus hijos. No, mira muchacho que te voy a... Nada de eso, sino que tú empieces a copiar el formato espiritual del cual fuiste configurado para esta tierra. Amén. Si usted piensa esto, el hecho de que Dios ya nos haya dado a Jesucristo, a nosotros nos afirma que podemos cambiar. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene 100% posibilidades de cambio. Y yo recibo esta palabra para mí. ¿Sí? El asunto es que mientras no imitemos al Señor, no podremos verlo como algo tangible, como algo visible, como algo notorio, ¿sí? Y voy a validar este punto con la misma palabra. Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo? Dios te ve actuando como Él. Dios te ve viviendo como Él. Dios te ve pensando como Él. Él preparó una obra ya lista. Él no está a punto de hacer algo. Él ya lo hizo. Tú y yo lo que hacemos es traerlo a la luz con la fe. Amén. Mi cambio está dado. Deje de decirle a la gente que está dura. Mi cambio está dado. Deje de decirle a las circunstancias que están muy difíciles. El cambio está dado. ¿Sí? Jesús tenía esta particularidad. Jesús llegaba a un lugar y alteraba la atmósfera de ese lugar. ¿Sí? Alteraba la condición de las personas que permanecían en ese lugar. En algunos casos no pudo, no porque no tuviera poder, es porque la gente era demasiado incrédula y se negaban a ese poder tan bello y tan milagroso de nuestro Señor. Pero si usted tiene fe, que yo espero que usted tenga, levanta la mano conmigo y diga, yo tengo fe. Dígale eso a su alma, yo tengo fe. Dígale eso a sus enemigos, yo tengo fe. Si usted tiene fe, hay un gran cambio por venir. Eso me indica a mí que si yo imito lo que Él hace, voy a reproducir su naturaleza. Amén. Quizá la sanidad todavía no ha llegado a nuestra vida porque no nos hemos dispuesto a creerle a la Escritura de poner las manos sobre los enfermos y que haya sanidad. ¿Cierto o no? Ay, pastor, vaya usted y ore. No, hermano, usted tiene la Biblia también. Tenemos al mismo Dios, tenemos la misma palabra. Usted ponga las manos y la enfermedad va a salir. Amén. Dios no nos manda a nosotros a imitarlo para que seamos una copia barata de su Hijo, con situaciones en modo Francisco. No. Dios nos manda a imitarlo para que sea su Hijo trabajando, ejecutando su plan a través del caparazón llamado Francisco. Diga su nombre. Oh, wow. Pero diga el nombre con lo demás. Diga, voy a hacer lo que Dios hace. Yo necesito reproducir esa naturaleza en mi ambiente, en la casa, en el trabajo. ¿Cuántos trabajan con personas hostiles que provoca enviárselos al Señor en un paquete de FedEx? ¿Sí o no? Usted y yo vivimos retos continuamente, pues usted tiene la habilidad de cambiar esa atmósfera. Porque así lo dijo el Señor. Entonces usted y yo tenemos que reproducir esa naturaleza. Amén. Mucha gente cristiana ha perdido de vista el abrirse a los milagros. Dejaron de creer en los milagros.
van a las iglesias, escuchan mensajes, escuchan predicaciones, escuchan a los pastores, escuchan a los líderes, a todo el mundo, pero la fe en los milagros se ha diluido mucho. Y el poder que hay en las enseñanzas son las experiencias sobrenaturales. Jesús hacía y enseñaba, pero enseñaba haciendo y hacía enseñando. Entonces, usted y yo tenemos que volver a resucitar este espíritu por lo milagroso, de tener experiencias sobrenaturales con nuestra fe. No es solamente venir a la iglesia y decir amén, aleluya, aplaudir y vámonos. No, usted tiene que recrear eso dentro de usted. Ver las posibilidades de la palabra de Dios circulando en usted. Amén. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas. ¿Cosas qué? Mayores. ¿Cuántos tienen Facebook? El Señor Jesús no tiene Facebook y a usted le ganó. Usted puede predicar por Facebook. Usted puede compartir la palabra por Facebook. Es solo un ejemplo tonto, pero lo que quiero decirle es que usted tiene muchas más posibilidades de funcionar que las que ha pensado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Él veía al Padre y así como Él veía al Padre para imitarlo, Él cree que nosotros también tendríamos la posibilidad de observarlo a Él. Porque eso es lo que hacen los hijos. Los hijos ven al Padre actuar. Señor, ¿qué estás haciendo? Yo necesito ver para reproducir eso en la tierra. Amén. Parte de la gran bendición que Jesús nos dio en el hecho de tener fe es que nosotros tengamos la misma oportunidad de oír y ver lo que el Padre hace. No. Que tengamos la misma posibilidad de ver y oír lo que el Padre hace. Usted no sabe aún lo muy privilegiados que nosotros somos al tener el Espíritu Santo con nosotros. No tiene ni idea. Usted pelea con gente porque se le olvida lo que lleva por dentro. Usted no necesita nada de eso. Usted tiene un poder sobrenatural operando en sí mismo. Amén. Y de la boca de Jesús salió que Él era la puerta de sus ovejas. Y que las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. Él dice un salmo que nosotros somos ovejas de su prado. Es decir, que tenemos la posibilidad de oír y ver lo que Él hace. Amén. Quizá nuestro cambio a lo mejor esté un poco lento porque no tenemos clara bien la referencia de lo que es Jesús para nosotros, pero el Señor nos dejó un gran ejemplo. Él es nuestro margen a seguir. Y yo sé que si usted lo toma a Él hacia su vida, algo puede suceder. Me atrevo a meter las manos en el fuego por Dios. Estoy tonto, ¿verdad? Si usted y yo dejamos de vivir como la gente vive, empezaremos a tener las experiencias que Jesús tuvo. Si usted y yo dejamos atrás todas las cosas sensoriales que nos han distraído por mucho tiempo y usted ocupa tiempo en concentrarse en las cosas que Dios hace, yo le aseguro que la revelación del conocimiento del Hijo de Dios se va a dar en usted. Gracias por esa fe. Usted sabe que los chinos son muy reconocidos en el mundo por vender mercancía. ¿Cuántos han comprado algo chino? Es más, lo que usted carga ahorita probablemente esto es chino. Esto venga de China. Y ellos han hecho muchos productos imitando productos americanos, productos europeos, ¿okay? ¿Con el fin de qué? De ganar mucho dinero. Lo venden mucho más barato. La filosofía de ellos es más bajo, más cantidad. ¿Sí? Entonces hay un principio en la imitación, ¿okay? Creo que por eso los chinos tienen los ojos así, porque están todo el tiempo viendo el patrón. ¿Cuál es el principio? Que ellos no se pueden salir del esquema que quieren replicar, que quieren copiar. Ellos tienen que estar concentrados en lo que desean duplicar. ¿Sí? ¿Cuál es el punto con esto? No estoy diciendo que nosotros somos los chinos espirituales ahora, ¿no? No me malinterprete. El punto con esto es que si usted y yo nos concentramos, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, usted va a empezar a tener la influencia necesaria
para actuar como Dios actúa. Y este es un reto para todos nosotros, incluso para mí. Todos nosotros estamos tentados a hacer nuestra voluntad. ¿Quién quiere hacer la voluntad suya? ¿Sí o no? Aquí hay puros santos en esta iglesia, nadie, puros sometidos en esta iglesia. Gloria a Dios, hermano. Los hermanos que están de visita decir esta iglesia es una iglesia santísima. Si ustedes supieran, mis hermanos. ¿Qué sucede? Nosotros hemos gastado en nuestra vida mucho tiempo tratando de imitar las vidas de otros. Usted quiere la camioneta que el otro tiene, usted quiere la casa que el otro tiene, queremos los carros que el otro tiene, yo quiero el barco que otro tiene. Ore por ese barco, hermano, me lo voy a invitar. Pero yo sé que mi estilo de vida debería cambiar. Mi estilo de vida debería tomar un cambio, porque si yo me parezco tanto a la gente que no tiene a Dios, ¿cuál es el beneficio de tenerlo por dentro? ¿Ah? ¿Cuál es mi problema entonces? Que a veces existo, pero no vivo lleno de visión ni de audición espiritual. ¿Ah? Y esas dos se dan cuando yo pongo mi mirada en Él, no cuando pongo la mirada en mí. ¿Ah? Yo no sé si a usted les pasa esto, pero yo tengo una imagen y una voz por dentro peleando con la de Dios. Nadie quiere caer hoy, Dios mío. Están pero como si estuvieran jugando al ahorcado. Y yo sé que esto es una lucha, porque por dentro uno quiere hacer algo y el Espíritu Santo a veces dice no. Y te está como arrimando un poquito y uno, ya voy. ¿Quiénes le dicen al Señor, ya voy? O espérame. O en algún momento llego. El Señor me está hablando a mí. Pero le voy a contar algo. A mí me ha servido una terapia muy buena que he hecho. Cuando yo oigo esa voz mía, tratando de contradecirle de Dios, aplico esta terapia. Me digo muy sutilmente, cállate la boca, Francisco. Le voy a dar el permiso que usted, dígale a la persona que está a su lado, tengo una palabra de Dios para ti. Dígale fuerte, tengo una palabra de Dios para ti. Dile, cierra el pico. Dígale, cállate. Así como el Señor Jesús le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me imagino al Espíritu Santo diciéndole al Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que estos dicen. ¿A cuánto les parece que la vida cristiana es un grandísimo reto? Imitar a Jesús es lo más alto que podemos llegar a hacer. Pero el Señor nos mandó porque Él sabe que te dio la capacidad. Cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo, recibiste el Espíritu Santo, Dios te dio la capacidad de poder actuar como Él lo hace. La limitación nunca ha venido de Dios, la limitación es mía. Ese es el único problema que nosotros tenemos. Yo recuerdo hace muchos años, y no entendía por qué, una vez estaba en la iglesia y mi pastor estaba allí y yo le pregunté algo y mi pastor no me respondió. Y me quedó viendo así como, o sea, nos quedamos viendo como raros y yo dije, bueno, ¿será que está bravo conmigo? ¿Qué hice? Usted sabe cuando uno se pone a sacar todas las cuentas, ay, ¿en qué pecado andaré yo, Dios mío? Que el pastor no me quiere ni hablar. ¿Sí o no? Pero después fui, y como tengo mucha confianza con su familia, hablé con su esposa. Le dije, ¿sabes qué? El pastor le pregunté, oh no, me dijo, ¿dónde fue? ¿Qué día fue? Me dijo, no, el sábado. No, lo que pasa es que él toma algunos sábados para hacer un voto de silencio. Es decir, que él practicaba el estar callado, sin hablar, como un acto de disciplina espiritual. Esperaba un tiempo, es como hacer un ayuno, pero de palabras. Hay algunas personas que necesitan ayunar de la boca, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sobre todo en la familia, provoca decirles, necesitas un ayuno verbal. ¿Sí o no? Y me acordé después lo que la palabra dice, porque él buscaba mucho estar en la presencia de Dios. Y si mal no me equivoco, David tiene un salmo que dice, guarda silencio delante de Jehová y no te impacientes delante de aquellos que prosperan en sus caminos. O sea que hay una esencia que se desata cuando uno empieza a silenciarse.
Yo creo que lo difícil a veces no es oír a Dios. Lo difícil es callarnos nosotros. Mi alma pareciera que tuviera 2 compadres y una manada de comadres. ¿Cómo le gusta hablar? Mire por el rabito del ojo a la persona que está a su lado, dígale. Hágale con la cabecita así. Te gusta la habladera, ¿verdad? Y ahora que lo pienso bien, ¿sabe qué? Mire, la fe no se trata a veces de declarar cosas. La fe se trata de callar a alguien, y ese alguien soy yo. Para que la palabra de Dios pueda reproducir un efecto espiritual en mí, yo tengo que estar en silencio. Dejarlo que Él hable. Ponga su mano aquí, por favor, y diga: Dios, te doy el permiso para que empieces a hablarme. Amén. Mi vieja creación nunca debería abrir la boca. Solo mi nueva creación, que es la que glorifica y exalta el nombre del Señor. Y yo sé que Dios nos ministra a veces con situaciones, con palabras, y puedo entender claramente lo que Jesús estaba viviendo aquí, porque usted y yo somos tendientes a hacer todas las cosas. Somos rápidos para actuar. Yo voy a hacer, yo voy a pedir, yo voy a conseguir, yo tengo un amigo, yo tengo un contacto. Eso de los hispanos no falla. Yo tengo un contacto. Eso aplica en todos los países, ¿verdad? ¿En México también? En Venezuela esa palabra contacto, mi hermano, eso es lo mejor que te puede decir. Palanca, muy bien. Están saliendo los verbos en hebreo. Las palancas. ¿Qué más? ¿Ah? Estoy conectado con alguien en el gobierno. También es posible. Usted empieza a pensar todas las posibilidades. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero Jesús dijo aquí: no puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, que Él veía a Dios haciéndolo y después Él se ocupaba en replicarlo. Diga conmigo: yo tengo que ver primero a Dios para aprender. Porque nosotros los hispanos también no la sabemos todas. No, yo sé Dios, tranquilo, yo te ayudo un poquito. Y cuando se trata de la parte espiritual, no es una réplica, sino que es una unidad en el espíritu, donde tú y Dios funcionan bien. Ahora están unidos. Nosotros los pastores tenemos esta palabra durante mucho tiempo pegada: la relación con Dios, la relación con Dios, la relación con Dios. Pero realmente lo que Jesús oró fue que ellos sean uno. Habló de la unidad. Usted y yo tenemos que unirnos al Señor, ¿sí? Entonces no es una réplica, sino que es la acción que reproduce la mentalidad divina. Amén. Usted no le puede pegar a algo que usted no ve. Usted tiene que verlo claramente para poder ser asertivo. Y por eso necesitamos la visión del Señor. Tenemos que aprender a enfocar lo que Dios está haciendo, ¿sí? Si usted y yo le ponemos atención a lo que Dios está haciendo, tendremos vidas muy asertivas. Tendremos experiencias muy puntuales, ¿sí? La puntería y la precisión espiritual se agudizan cuando usted y yo salimos del entorno natural y nos concentramos por dentro en eso espiritual que está ocurriendo. Dios a usted le ha dado palabras que usted ni se ha enterado que están en la Biblia. Después al rato es que Dios se las muestra y dice: oh, wow, lo que yo recibí estaba en la Escritura. Sí, por supuesto. No es el deber ser vivir así. Deberíamos conocer la Escritura para que cuando Dios hable, nosotros sabemos: esta es la palabra que Él prometió. ¿Sí o no? Pero ¿cómo hacía Jesús? Jesús ponía atención a las situaciones usando la referencia de las palabras de Dios, las promesas de Dios, las cosas que Dios le mostraba a Él. Amén. Entonces cierre los ojos hacia afuera y concéntrese en lo que está ocurriendo dentro. A veces uno ora a Dios: Señor, desciende, ven de lo alto. Pero déjeme decirle esto: Dios está tan alto como mi pecho. Aquí está, en este rango, Dios está aquí. ¿Sí? Es bueno que usted ore hacia arriba, hacia Dios el Padre, pero el Espíritu está aquí. ¿Está dónde? Está aquí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Usted tiene que empezar a pensar en sociedad. No viva aislado, no viva solo. Tiene que empezar a unirse al Espíritu de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: deja de visitar tanto a esa gente
Dile, deja de visitar tanto a esa gente y dedícate a recibir la visita del Señor. Si usted empieza a pensar en sociedad, tú nunca te vas a sentir solo dentro de lo que vives. Jesús nunca atravesó la jornada espiritual pensando que estaba solo. ¿Sí o no? Él percibía, él sabía, él entendía, él recibió la compañía del Padre. Y él nos dejó una promesa. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, que Él está allí. ¿Sí? Cuando tú piensas en Dios, verás a Dios. Cuando tú piensas en Dios, verás a Dios. O por lo menos algo de su luz vendrá sobre ti. Porque Él no se puede negar a su misma palabra. Él está unido, Él está atado a Jesús. Y Jesús es el verbo. ¿Sí? Por eso Él me enseña a mí que lo invoque continuamente. Que lo invoque continuamente. ¿Por qué? Porque Él quiere ser visto. Él quiere ser mostrado. Y me acordé de un salmo, si no me equivoco, que dice que invocad a Jehová, dijo David, y seré libre de todos mis enemigos. El hecho solamente de invocar a Dios ya le empieza a dar una derrota a la gente que te quiere maltratar. Y digo gente, obviamente en actitudes de demonios. No me refiero a la gente. ¿Sí? Invocaré a Jehová, dijo David, quien es digno de ser alabado, y seré libre de todos mis enemigos. La primera arma que usted puede llevar a una guerra espiritual no son las capacidades suyas, es la presencia del Señor. Por eso Él quiere que lo invoquemos. ¿Sí? Para Jesús era fácil ver y oír porque Él continuamente vivía en la presencia de Dios. Y no es solamente para Jesús, Elías, Eliseo lo hizo también. Ellos declaraban, en cuya presencia estoy. Eso quiere decir que es posible que usted y yo vivamos en esa condición, en esa atmósfera, en ese ambiente tan rico de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Usted lo invoca, empieza a ver y a oír las cosas que Dios está haciendo y su alma se aquieta. Su alma se aquieta. Y no solo que su alma se aquieta, sino que su espíritu empieza a ser alimentado. Y yo sé que usted y yo estamos hambrientos espiritualmente hablando. Ay, dígame, por favor. Que estamos hambrientos espiritualmente hablando. Que queremos ver la gloria del Señor. Que queremos ver la gloria del Señor. En eso que estás viviendo con tu familia, tú tienes que empezar a anhelar, ver. No solamente pedir, sino ver la gloria de Dios. Cuando usted se le empañen los ojos, límpiese con colirio. Si usted se le empañan los lentes, límpiese los lentes. No es solamente pedir. El Señor dijo que se mostraría a su pueblo, que se derramaría sobre su pueblo, que visitaría a su pueblo. Esa es la promesa del Señor. Diga conmigo, yo lo recibo. Hay gente que quiere tener a Dios de socio, pero nunca lo dejan hablar. No me voy a meter en problemas hoy. Pero realmente eso es una dictadura terrenal, no una democracia espiritual. ¿Sí o no? Cargamos a Dios todavía irreprimido. Y Dios quiere soltarse. Yo no me imagino cómo sería la experiencia de Jesús estando en la tierra, siendo Él Dios, preso en un cuerpo de carne, deseando que se viniera el cumpleaños número 30 para salir al ministerio y empezar a manifestar las obras de su poder. La cruz no fue solamente el madero, la cruz fue la naturaleza de Él en medio de hombres tan pecadores como tú y como yo. ¿Ah? ¿Cuántas veces Jesús antes del ministerio pasaría por Samaria? Pasaría viendo los leprosos, pasaría viendo los enfermos y todavía no podía salir. Hasta que se cumplió el tiempo y Dios le dio el permiso. Mi segundo consejo para usted hoy, únase a Dios primeramente. Mi segundo consejo para usted hoy es, busque palabras que tengan que ver con usted. Digo palabras bíblicas que tengan que ver con usted. Usted es hijo y usted como hijo fue llamado a ver y a oír.
Gracias por su alegría, por su euforia. Usted fue llamado a ver y a oír lo espiritual, hermano. Aleluya. Usted va a ver lo espiritual. Nadie lo va a engañar, usted lo va a ver. Amén. Usted va a notar, percibir las cosas que son del espíritu y las que no también. Usted a veces piensa, y bueno, pensamos nosotros que lo que estamos viviendo no tiene ninguna conexión con la Biblia. Pero déjeme decirle este secreto. Dios toda la vida del ser humano la encriptó, la encapsuló en su palabra. Está aquí. Solo es cuestión de ocuparnos hasta conseguirlo. Y después que lo consigues, revertir la forma de vida que tienes. Eso es lo que Dios quiere. Entonces usted tiene que encontrar palabras que tengan que ver con usted. ¿Sí? A Jesús le dieron la oportunidad una vez en el templo de que leyera un texto. ¿Y sabe qué leyó Jesús? El libro de Isaías. Leyó un pasaje que tenía que ver con él. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, yo soy ungido de Dios. Diga conmigo, yo soy ungido de Dios. Diga conmigo, yo soy ungido por Dios. Y me ha llamado a libertar. Usted sabe todo el texto. Él buscó algo que tenía que ver con él para verlo. Y después le dijo a ellos, hoy se cumplió esta palabra delante de vuestros ojos. Si usted y yo empezáramos a tomar las palabras que Dios habla acerca de sus hijos, mi hermano, empezaremos a aplicar a las situaciones que estamos experimentando. Yo le aseguro que las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Tengo mucha fe en que lo que Dios dijo sigue estando vigente. Amén. Sigue estando vigente. Lo que Dios dijo está vigente. El problema de muchos de nosotros es que queremos hacerlo al revés. Queremos que lo que nosotros hacemos encaje con la Biblia. Y no es así. No es así. Nosotros fuimos llamados a someternos al verbo divino. Esto tiene que estar sobre mí. Levante su Biblia y póngasela así un momentito. Levántelo un momentito, haga este ejercicio. Diga, esto tiene que estar sobre mí. Esto tiene que estar sobre mí. No importa que usted pierda el peinado, póngasela. Póngasela. Hágase así. Esto tiene que estar sobre mí. Esto tiene que estar sobre mí. Esto tiene que estar sobre mí. Siempre sobre nosotros. Porque Él no dijo que iba a cumplir los deseos de mi corazón. Él dijo que cumpliría sus palabras. Él está comprometido con lo que Él dijo. No con lo que yo interpreto de lo que dijo. Es con lo que Él dijo. Sea conflicto, sea enfermedad, sea pleito, usted póngale el título, la etiqueta, está aquí. Amén. Entonces, si usted y yo empezamos a imitar las referencias de Cristo, si usted y yo empezamos a imitar la naturaleza de Cristo, si usted y yo empezamos a imitar la mentalidad de Cristo, usted y yo llegaremos a ser grandes. Bueno, lo materializaremos como un hecho de grandeza, pero ya somos grandes. Amén. Yo creo que el amor de Dios es algo que uno puede experimentar de manera diversificada. No es algo solamente eclesiástico. Usted va a tener experiencias con el amor de Dios fuera de la iglesia. Y esa es la garantía de la obra de Jesús dentro de usted. Amén. Cierro con esto, mi hermano. Yo sé que el tiempo ahorita apremia y que muchas veces no tenemos suficiente tiempo. Pero usted y yo debemos emplear cierto rango de tiempo para concentrarnos en crecer en nuestros sentidos espirituales. ¿Sí? Es bueno que usted oiga que Dios lo ama y que Dios lo va a prosperar y todo eso, pero la Biblia es eterna. Nosotros necesitamos desarrollarnos. Usted tiene años en el Evangelio, algunos de ustedes, y yo también, pero nos hacen falta muchas vidas para descubrir todo el contenido de esta palabra. Y estamos apenas rasguñando la superficie. ¿Sí o no? Jesús podía ver al Padre, Jesús podía oír al Padre porque se mantenía insistente buscando eso.
buscando eso. Me gusta la actitud de Juan cuando él está sentado en la mesa, en la cena, y Juan se le reclina en el pecho. Qué acto de poder acercarse al Señor. ¿Sí? A todo lo que usted le ponga atención, usted se le multiplicará en el reino de Dios. Recibe esta palabra. Si usted le pone atención a la sabiduría, usted va a ser sabio. Si usted le pone atención a la unción, usted va a ser ungido, desarrollado. Si usted le pone atención a las mamás de la Biblia, usted va a ser una buena madre. A los padres de la Biblia, usted va a ser un buen padre. Amén. La vida de oración hay que retomarla. Necesitamos orar profundamente. Amén. Necesitamos orar profundamente. Mi casa será llamada casa de... No es casa de fiesta, ni de comedera, ni de shows, ni de nada. Casa de oración. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios se parecen a Jesús. Tenemos que vivir en su presencia continuamente orando. La tierra donde tú estás necesita tu oración. El lugar donde tú trabajas necesita tu oración. Amén. Y no es solo que Dios... que nosotros toquemos a Dios. El hecho es que Dios toque nuestros sentidos. Pedirle a Dios intencionalmente: toca mis oídos para que se desarrolle mi fe. Toca mis ojos para que mi visión crezca. Amén. Piense más en sus habilidades espirituales que en resolver problemas materiales y naturales. Enfóquese en algo divino y yo le aseguro que de su espíritu van a empezar a emanar esas aguas, esas corrientes de agua viva que el Señor dijo. Amén. Si usted hace esa transición, ese tipo de convicción atraerá lo sobrenatural, atraerá lo espiritual y usted será mudado en otra persona. Yo estoy más emocionado que usted, hermano, aquí. Si usted supiera cómo Dios lo ve, nunca usted se sometería a las cosas terrenales. Si usted supiera cómo Dios nos ama, nunca nos aferraríamos a nada material. Porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Jesús no andaba ahorrando dinero para que nos alcance el pan para a los discípulos. ¿Cuánto tenemos ahí? No. Él sabía que mientras se movía viendo y oyendo, los recursos eran añadidos. Porque Él vivía en el reino. Él vivía en el reino. Amén. Deje de pensar en cuántas horas va a trabajar. Conságrese al Señor. Ay, esto es para alguien aquí. Fuerte. Dame los contratos, Señor. No, busca su espíritu y su palabra. Te van a llegar las quincenas, te van a llegar solas. Nadie dice amén. Esto es hispano, que pase, Dios mío. Sí, tenemos que ser diligentes. Sí, tenemos que ir a trabajar. Sí, pero no con afán. Usted va porque tiene un propósito allí con esa gente con la cual convive. Dele un pellizco a su hermano y dígale: hermano, despiértate. Deja de pensar en lo material. Lo que interesa ahorita son las personas. Esa es la riqueza por la cual el Señor Jesús murió. Deja de pensar que, y si me cuadro en este horario, no, olvídate de eso. Él sostiene las aves del campo. ¿Ah? ¿Dónde usted compra ropa? ¿En Macy's? Everywhere. Wow. Buen trabajo. Buena bendición. Ni Salomón ni nosotros que vayamos everywhere no vamos a vestir como Él viste su creación. Piensa en esto: si Dios ha podido sostener esta tierra durante más de ¿cuántos años? Hablamos de miles de años. Durante miles de años, ¿cómo no te va a sostener a ti? Que tienes hasta los cabellos contados, incluso hasta los que se te han caído. Ponga su mano aquí y diga: necesito renovarme. Necesito renovarme. Dios le otorgó al hombre, desde el principio de la creación, la autoridad sobre lo creado. ¿Ah? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos vendido esa verdad.
nos estamos dejando gobernar por lo creado. Eso no es el orden correcto. Incluso el libro de Proverbios, si no me equivoco, dice que nosotros adquiramos inteligencia sobre nuestras posesiones. ¿Qué quiere decir eso? No que ellas te gobiernen a ti, sino que tú las gobiernes a ellas. ¿Sí o no? Algunos a veces no vienen a la iglesia porque están lavando el carro. Dios mío. ¿Cierto o no? Usted se ríe, pero es verdad. Ay, pastor, tengo un cochinero en la casa. ¿Y quién lo hizo? Pues usted. Tenemos que restablecer el gobierno de Dios en nosotros y en lo que tenemos. Amén. Las familias no deberían seguir viviendo igual. Usted y yo tenemos que traer orden. ¿Sí? Y para eso tenemos que empezar a imitar al Señor Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor. Y le voy a dar este último comentario. Si usted está consciente de que algo está gobernando su vida y no ha hecho diligentemente, no ha tenido una respuesta diligente para hacer un cambio, ya esto no es culpa de Dios. Ya esto no es responsabilidad de Dios. Esto es un asunto autoimpuesto. ¿Me sigue? Ya no es Dios libértame, porque Dios nos ha hablado muchas veces y no hemos hecho cambios. Ahora es algo que usted necesita decidir, determinar cambiar. Amén. Amén. Siento mucha carga, mucho afán. Y yo sé que usted está preocupado por sus cosas. No es malo que usted atienda sus cosas. Pero primero es el reino. Amén. Primero es el reino. Mira a su hermano y dígale, primero es el reino de Dios. Dile, sin Él no vas a llegar muy lejos. Dígale, sin Él no vas a llegar muy lejos. Primero es su reino. ¿Sí? Primero es su reino y segundo su prójimo. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? No pida para el milagro suyo, pida para el milagro de su hermano. Ahí está la cruz, right there. Señor, ayúdame. El reino a ti te va a sostener. Te va a sostener. Mientras camines allí, te va a sostener. No importa qué universidad, ni cuánto cueste. Si usted camina allí, Dios lo va a sostener. No importa qué trabajo, qué familia, qué problema. Si usted camina allí, Dios lo va a sostener. Amén. Decidamos hoy imitar al Señor. Padre, yo te doy gracias